Comenzamos, profesor. Ahí está. Listo. Hoy día, ¿qué cosa nos toca, profesor? Muy bien. Pre-incas, primer horizonte e intermedio temprano. Primer horizonte e intermedio temprano. Pero tenemos que analizar el punto de vista de un gran arqueólogo que es Luis Guillermo Lumbreras. Este arqueólogo nos explica lo siguiente. Él habla acerca de un periodo llamado formativo. De repente alguno de ustedes dice, profe, la verdad no escuchaba. Primera vez, ¿ah? No te preocupes porque yo te voy a explicar. ¿Qué cosa es el formativo, profe? Aquella etapa en la que se va a formar la civilización en los Andes. Se va a formar la civilización andina. Ya, profe. Es que la cultura peruana va a pasar por un proceso de formación. ¿Cómo que no? ¿No te acuerdas que la semana pasada hablamos de lítico, arcaico inferior y arcaico superior? ¿No te acuerdas? ¿Acaso no te expliqué que durante el periodo arcaico superior ya estaba la ciudad de Caral? Y la ciudad de Caral tenía una ciudad muy importante. Pero Caral tenía, mira, Caral tenía ciudad, tenía tejido, tenía escultura, hasta quipus. Pero ¿sabes qué no tenía Caral? Caral no tenía cerámica, tampoco tenía orfebrería, metalurgia. Ese cuando trabaja los metales. No, en Caral no se ha encontrado eso, campeón. Por lo tanto, aquella etapa en la cual ya hace su aparición la cerámica y la orfebrería, también le vamos a llamar formativo inicial. En esta etapa, por primera vez, hace su aparición la cerámica y la orfebrería. Profe, no se moleste, ¿qué cosa es orfebrería? Es trabajar los metales preciosos, el oro, la plata, hacer aleaciones también. En esta etapa surgen también los centros ceremoniales. Por ejemplo, mira, tú estás viendo ahí la foto de un lugar llamado Sechín. Ya, Sechín queda en Casma, Ancash. Una costumbre de los guerreros de Sechín o danzantes guerreros es que al parecer ellos hacían sus rituales sacrificando a sus prisioneros de guerra. ¿Por qué dice o cree eso? Porque si tú ves, hay esculturas, ¿no? Por ejemplo, a ver por aquí. Hay esculturas donde se ve a un guerrero danzando, como bailando, claro, y al otro lado se ve cabezas, ¿ve? Acá hay otro guerrero y acá se ve cabezas. Acá hay otro guerrero, ¿ve? No miento, no miento. Se ve partes del cuerpo humano, no solamente cabezas, profe, también se ve brazos, se ve piernas, lo que me indicaría que en Sechín, Casma Ancash, existió una sociedad de guerreros que al parecer hacían sus rituales de sacrificio a sus prisioneros. Todo indicaría eso, ¿no? Bueno, ese es el informativo inicial. Pero luego va a venir una etapa muy importante que vamos a estudiar ahora con más detalle, ¿ya? Ahora solo lo menciono. Formativo síntesis, en la cual ya aparece una sociedad muy importante. Aparece la cultura chavín. ¿De acuerdo? El formativo síntesis, el llamado primer horizonte cultural, va a tener como gran representante a la cultura chavín. Y finalmente, el formativo final, en la que aparece Paracas, aparece Piura, Vicus en Piura, aparece Salinar en La Libertad, aparece Pucará en Puno. A ver, entonces, profesor, el formativo es aquella etapa en la cual se está formando la cultura andina, claro. Entre ellos destaca el formativo inicial, donde aparece la cerámica y la orfebrería,
el formativo síntesis, donde aparece la cultura chavín, y el formativo final, donde ya aparece Paracas, Vicus en Piura, Salinar en la Libertad y Pucará Puno. Eso es según el enfoque del señor Luis Guillermo Lumbreras. Pero profesor, a mí me han dicho que hay otro investigador llamado John Rowe que divide las culturas en horizontes intermedios. Es correcto. ¿Así? Claro. A continuación, vamos a ver la clasificación en función a lo que dice John Rowe. John Rowe dice primer horizonte, intermedio temprano, segundo horizonte, intermedio tardío, tercer horizonte. ¿A quién se le ocurrió otra vez la idea de horizonte intermedio? A un señor llamado John Rowe. Ah, John Rowe. Y John Rowe es el arqueólogo que propone que horizonte es una cultura que se expande por todo el Perú, mientras que intermedio es una cultura que solo abarca o solo se desarrolla a nivel regional. Con ese criterio, ¿cuál sería el primer horizonte cultural de nuestra historia? El primer horizonte cultural sería Chavín. Chavín, claro, porque Chavín se va a expandir por todo el Perú en términos culturales, no de forma literal, no, no, no. Chavín va a expandir su influencia. Ya, profesor. Entonces, en el mapa podemos ver, puedes observar en el mapa el área de influencia de la cultura chavín. Área de influencia. Algo que no debemos perder de vista es que la cultura chavín va a utilizar como instrumento de dominio no la guerra, no el militarismo, sino la religión. ¿Qué? ¿En serio? Para que Chavín se expanda y tenga éxito por todo el Perú, mira que esta cultura es una cultura del callejón de Conchuco Ancash, ¿sí o no? Chavín es del callejón de Conchuco Ancash. Chavín va a desarrollar un estado de tipo teocrático. ¿A qué se refiere con eso? Cuando usted dice estado teocrático, me refiero a que los que mandan, los que dominan son los sacerdotes. ¿Qué? Sí, es una sociedad con dominio sacerdotal. Ojo con eso. ¿Y por qué los sacerdotes tenían tanto poder o por qué la gente les creía a los sacerdotes? Ah, es que en esa época la gente iba mucho a los templos a pedir que los dioses le concedan sus deseos. Había un grupo de sacerdotes que hacía predicciones. ¿Así? Claro. ¿Cómo se le llama a esos sacerdotes? Oráculos. ¿Así? Claro. Cuando un grupo de sacerdotes se junta y hace predicciones, cumplen la función de oráculo. O sea que a Chavín de Huántar venían de diversas partes del Perú, de diversas partes, para pedir que les hagan predicciones. Eso quiere decir que Chavín de Huántar, ojo, Chavín de Huántar se va a convertir en un centro de peregrinación. Pero, profe, a ver, acláreme bien, porque no estoy entendiendo. A ver, mira, ellos eran campesinos. Entonces, por ser campesinos, ¿qué necesitaban? Necesitaban que les hagan predicciones respecto al estado del tiempo. Como agricultores, ellos cultivaban el maíz, ¿ya? Ellos tenían una base agrícola, ¿no? Pero necesitaban estar seguros en cuanto a la certeza, ¿ya? Dame un segundo. Muy bien, entonces, como les estaba explicando, la base agrícola o una sociedad de campesinos necesitaban que los sacerdotes le estén informando acerca del estado del tiempo.
Los sacerdotes podían hacer esto porque se dice que ellos hacían observaciones astronómicas. Al hacer observaciones astronómicas, podían hacer predicciones. Yo te aseguro que si sus predicciones fallaban, la gente no les iba a creer. Si sus predicciones casi siempre eran erradas o equivocadas, la población no les iba a creer. Entonces, por el contrario, ¿qué podemos decir? Que sus predicciones, por lo visto, eran acertadas, porque incluso venían de otros lugares a pedir que los sacerdotes chavín le hagan predicciones. Pero, profe, espérese un ratito. Ellos eran capaces de hacer eso porque hacían observaciones astronómicas, claro. Ellos conocían el estado del tiempo. Claro que tú y yo no sabemos mucho del tema, pero empíricamente algo hemos visto. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado a ti que cuando has subido de repente al techo a tender tu ropa, ahí está, has subido a tender tu ropa, estás a punto de tender tu ropa, ¿te has fijado que pareciera que se ha puesto nublado? Está medio oscuro, está que pareciera que va a llover. Tú estás tendiendo tu ropa y ya empieza a caer unas gotitas ya. ¿Te ha pasado o no? Oh, ya mejor no tiendo, se va a mojar más. Entonces, algo que no podemos negar nosotros, indudablemente, es que tú no eres experto. Simplemente tú dices nubes negras, oscuras, y encima ves que no se están desplazando. Ah, no, dices, va a haber lluvia fuerte. Pero al revés, a ver, ya, vamos al revés. Subes a tener tu ropa y ves que el cielo está bien despejado, está así bien despejado. Es evidente, profesor, que hoy día va a haber un sol radiante, y es más, va a quemar, profe, está como para irse a la playa, ¿sí o no? Ahí te da ganas de tener tu ropa, ¿no? Porque tú sabes que se va a secar rapidito, ¿sí o no? Ya, más o menos eso hacían los sacerdotes. Los sacerdotes podían hacer una predicción sobre el estado del tiempo porque hacían observaciones astronómicas. Claro que ellos tenían más experiencia, ¿no? Para una persona que vive del campo, de la agricultura, eso también es algo común, ¿ah? Franco. Incluso hay personas de provincia, lo digo con respeto y admiración, que miran el cielo y te dicen, más o menos tal hora es. No, de verdad, de verdad. No, la experiencia, pues la experiencia, es que ellos viven del campo, viven del campo. Bueno, pero estos sacerdotes también eran capaces de hacer obras hidráulicas o canales de irrigación. ¿En serio? Muy bien. ¿Qué en cuanto a la escultura? Muy Muy bien, ahora hablaremos acerca de la escultura. La escultura lítica se caracteriza porque uno puede notar que ellos, el arte, ya, el arte para ellos era pues muy importante, ¿no? A tal punto que muy bien, ahora sí retomamos. La disculpa es el caso. Puedes observar esa fotografía, ese danzón monolítico. Una característica muy importante. Puedes observar que aparece en la parte central un rostro en la cual ves acá su ojo, sus cejas, pero ves acá su hocico, su boca,
un colmillo grande. ¿Sabías que ellos combinaban los atributos del felino, el cóndor y la serpiente? En ese sentido, ellos eran, bueno, rendían culto al dios jaguar, a la serpiente y al cóndor. Ellos mezclaban sus atributos de estos dioses en sus diferentes esculturas. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Ellos querían que las personas tengan temor a los dioses. Pero tener temor no de veneración, de culto, sino realmente miedo. O sea, ellos querían hacerles creer que los dioses podían castigarlos, que podían castigar. Entonces la gente era obediente a los dioses y entonces ellos esperaban que los campesinos lleven sus ofrendas, que lleven sus tributos, obviamente parte de su cosecha, que lo lleven como ofrenda. En ese sentido tenemos la estela de Raimondi. ¿Qué es la estela de Raimondi? Observa, ahí lo tienes. Esta estela de Raimondi es una escultura donde tú ves a una figura central, está de pie, ¿no? Tiene forma humana, mira, ve. Tiene en sus manos, en cada mano tiene una vara. En la estela de Raimondi estaríamos observando la figura del dios de los báculos, el dios de las varas, Huiracocha. En serio. ¿Qué en cuanto a la cerámica? La cerámica era monócroma, era globular, era incisa, era felinoide. Mira ese tipo de guaquito. A ver, míralo, míralo. Ahora dime una cosa. Cuando esto estaba puesto bien en arcilla fresca, claro, lo moldearon con sus manos, ¿no? Pero mira, la forma de acá es forma globular, ¿sí o no? Forma globular. El tipo de asa que estás observando, por favor, este tipo de asa se llama asa estribo o gollete, con pico gollete. Cuando la arcilla estaba fresca, ellos hacían como cortes. Por eso se llama decoración incisa. Decoración incisa, porque prácticamente hacían cortes. ¿Me entiendes? Ya está. Ahora, ¿puedes decirme lo que sería como su rostro? ¿Qué estás viendo? Lo que sería como su rostro. Pareciera alguien que te está sonriendo, ¿no? ¿O no? Pareciera que te está sonriendo. Pero mira, de verdad, más que sonrisa, te está mostrando los colmillos. Mira, de acá se ve su colmillo. ¿Ve? Salvo que sea una criatura como el diente y sable, que sus colmillos están afuera ya, no tiene necesidad de esfuerzo. No, 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 no. Todo indica aquí que el que representó esta cerámica quería mostrarte los colmillos, ¿ve? Ahí están los colmillos. Es que algo que debemos entender es que en la cultura chavín, los sacerdotes buscaban que la gente tema a los dioses, que vean a los dioses no como benefactores, sino como aquellos que podían castigarlos si no cumplían con entregar sus ofrendas. Porque en toda época ha habido fenómeno el niño, a menos en Perú, es algo que nos acompaña de toda la vida. Pero también ha habido otros factores climáticos como sequías, ¿no? Sequías. Entonces, vamos a poner una etapa en la cual, eh, por una fuerte sequía, ellos no conseguían sus alimentos, ¿no? O mejor digamos, tenían malas cosechas, ¿no? Tenían malas cosechas. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que ellos seguramente iban a los templos, a los sacerdotes, a pedirles, ¿no? Que intercedan con los dioses para que puedan tener mejores cosechas, ¿no? Pero ¿qué les solían decir los sacerdotes muchas veces? Que ellos eran
que ellos eran, luego les decía, ¿no? Ustedes no están dando sus ofrendas con gratitud, ustedes dan sus ofrendas de mala gana o dan lo que les sobra. Si ustedes dieran sus ofrendas o sacrificios con gratitud a los dioses también les corresponderían. Bueno, cosas así les decían seguramente. Por otra parte, en su arquitectura, no olvides, su centro principal, ¿cuál fue? Su centro principal fue Chavín de Huántar, ¿ya? El templo más importante fue Chavín de Huántar. Correcto. ¿Dónde queda Chavín? En la zona del Callejón de Conchucos, profe. Eso es Ancash. Muy bien. Vamos a pasar a otra cultura muy importante. La cultura Paracas. Esta cultura se va a ubicar en Cerro Colorado, al sur de Pisco, Ica. Por favor, mire el mapa y puedes ubicar lugares importantes. Puedes ver la zona misma de Paracas, acá está Pisco, acá hay un lugar llamado Cargua, acá hay un lugar llamado Peña, Trajaguana, los famosos ríos, ¿no? El río Ica, el río Pisco, el río Chincha, la zona de Palpa, el río Acari. O sea, esa es zona geográfica, ¿no? De esta cultura. El gran investigador de ambas culturas, tanto Chavín como Paracas, es Julio César Tello. Él es el gran investigador. Y Julio César Tello divide la cultura Paracas en dos etapas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Pregunta, ¿por qué hace eso? Paracas Cavernas y Necrópolis. Porque Julio César Tello está tomando en cuenta la forma de las tumbas. Por ejemplo, ahí estás viendo tú de lo que es Paracas Cavernas, ese tipo de tumba. A ver, obsérvalo un instante y dime qué opinas. Bueno, tú mismo puedes observar, a ver, y formar tu opinión, a ver. Lo que podemos notar es que era por debajo de la superficie terrestre, profe. Esas cavernas, por lo visto, eran algo profundas. ¿Por qué? Porque tú puedes ver lo que es la superficie, lo puedes notar, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Mira, esto viene a ser la superficie, ¿sí o no? Esta tumba está por debajo de la superficie. Incluso hacían hasta escalinatas, ¿no? Seguramente para poder descender. Pero ahí que dejaban las momias que estaban envueltas en lo que se llama fardope, fardos funerarios, ¿no? ¿Y por qué tienen esa forma? Porque a los muertos los ponían en posición con las rodillas flexionadas, posición fetal, ¿no? Posición fetal, con las rodillas dobladas o flexionadas. De ahí porque tienen este aspecto, ¿no? Parece de triángulo, ¿no? ¿Pero qué son? Son fardos funerarios. ¿Estamos de acuerdo? La cerámica de Paracas Cavernas es una cerámica polícroma y la pintura es postcocción. ¿A qué se referirá? A ver, cerámica polícroma quiere decir que es de varios colores. Chavín no, ¿no? Hace un momento vimos que Chavín era cerámica monócroma. Chavín solo tenía, o sus huaquitos son de un solo color. El huaquito Chavín puede ser negro o puede ser gris, pero es un solo color. Por eso, la cerámica Chavín es monócroma. Pero la cerámica de Paracas Cavernas será polícroma. ¿Y sabes por qué dice pintura postcocción? Vuelvo a preguntar, ¿sabes por qué dice pintura postcocción? Porque lo pintan después de sacarlo del horno. O sea, al guaquito lo meten al horno y lo pintan después. ¿Qué hay en cuanto a Paracas Necrópolis? Paracas Necrópolis. Necro, muerto. Polis, ciudad. En la segunda etapa de la historia de Paracas, Paracas ya tiene prácticamente un estilo definido. Mira, el tipo de tumbas cambia. ¿Te das cuenta que ahora las tumbas son rectangulares? ¿Ves? En Paracas Necrópolis cambia el estilo de la tumba.
Su cerámica es monócroma. Mono, uno, cromo, color. Cerámica monócroma. Y la pintura es precocción, es decir, lo pintan antes de meterlo al horno. ¿Ya? Lo van a pintar antes de meterlo al horno. Su pintura es precocción. ¿Ya? Si hay un arte en la que Paracas sobresale, si hay un arte en la que Paracas sobresalió por encima del resto, es la textilería, sin duda. Ellos fueron los mejores del antiguo Perú, ¿qué? Sí, fueron los mejores del antiguo Perú. Tenlo por seguro que la cultura Paracas sobresalió en esto. Claro, claro. Ellos representan diferentes tipos de figuras. Figuras antropomorfas, o sea, forma humana, zoomorfas en forma animal, seres mitológicos, algunos de carácter religioso, otros de carácter simplemente mítico, ¿no? Incluso hay figuras geométricas, también hay figuras geométricas. Y hay figuras abstractas que requieren interpretación. Pero en serio. En cuanto a los materiales, algodón y lana. Repito, en cuanto a los materiales, algodón y lana. ¿Qué te parece? ¿Por qué se conservaba tan bien los colores a pesar del paso de los siglos? ¿Mm? ¿A qué se debe que se conservaba tan bien los colores? La razón es sencilla. Mira, lo que va a pasar es que esa zona es una zona árida, ¿de acuerdo? Como es una zona árida, cuando tú entierras los fardos funerarios, no tiende a malograrse, ¿no? No tiende a dañarse. Claro que sí. Ahora, la deformación craneana. Seguramente en la niñez, repito, en la niñez, decía que en la niñez el tejido óseo todavía es moldeable porque el niño tiene que crecer. Entonces, ¿qué hacían los paracas? Cuando eran niños, le ponían en la frente, puedes observar la parte frontal, y en la parte occipital le ponían tablillas que sujetaban con cuerdas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que el cráneo se deforme. La pregunta es, ¿se puede formar el cráneo? Claro, pero en la niñez. A esa edad el tejido óseo todavía se puede moldear. Aún no está muy sólido porque el niño tiene que crecer. Todo indica que hacían esto por una cuestión de diferenciación social. ¿Ya? Diferenciación social. Es decir, para diferenciar a la nobleza del pueblo. Cuando usted veía a alguien con su cráneo deformado, ya sea hacia arriba o alargado hacia atrás, usted decía, ese es alguien de la nobleza. Aunque es probable que con el tiempo se volviera una práctica común. Sí, es probable que con el tiempo se volviera una práctica común y todo el mundo se quería deformar su cráneo. A propósito, se dice que Paraca significa gente de frente grande, ¿ya? Gente de frente grande. Otros dicen que Paraca significa lluvia o tormenta de arena. Pero los que dicen que significa gente de frente grande, seguramente están haciendo alusión al hecho de que Paracas tenía
o los paracas tenían la costumbre de deformarse los cráneos. Es probable que con el paso del tiempo se volviera una práctica común, incluso entre el pueblo. ¿Y qué hay en cuanto a la trepanación craneana? Ah, no, esto sí es distinto. Trepanación craneana implica una intervención quirúrgica, es cirugía. ¿Me entiendes? La trepanación craneana es una operación o una cirugía. En la zona de Paracas, los pueblos luchaban por los recursos. ¿Ya? Repito, en la zona de Paracas, los pueblos luchaban por recursos. Entonces, todo indica que los Paracas tenían que pelear o ir a la guerra con otros pueblos. Y seguramente ahí es donde tenían muchas veces como resultado que algunos salían lastimados o dañados. ¿Entiendes? Cuando iban a la guerra, algunos terminaban con serias lesiones en la cabeza o traumatismos craneales. Por lo tanto, lo que hacían los Paracas era una operación, o sea, intentaban salvarlos. Tal vez no eran los mejores cirujanos, ¿ya? Tal vez no eran los mejores cirujanos, pero sí eh, procuraban salvar vidas. Ahora, si ellos no hubieran tenido éxito absolutamente, no se hubiera encontrado tantas evidencias en momias trepanadas. O sea, hay bastantes evidencias. Profes, yo recuerdo, me dice algún alumno, que algunos cráneos le tapaban con pedacitos de calabaza, profe. Una vez que le operaban, le ponían un pedazo de calabaza. Claro, ese pedazo de calabaza que le ponían ahí era para cubrir esa área que había sido operada. Pero se supone que la calabaza debía ser momentánea porque el tejido óseo, aunque de manera lenta, se debía ir recuperando, regenerando poco a poco. Lo que sí es verdad es que el tejido óseo demora, no es como la piel, ¿no? La piel cicatriza más rápido. El tejido óseo es un poco más lento. ¿Por qué crees que cuando alguien sufre una lesión en la pierna o en el brazo, muchas veces requiere que le pongan yeso y dependiendo de la gravedad, el médico dice cuánto tiempo, ¿no? A veces dice 20 días, un mes, 3 meses, depende la gravedad del asunto, ¿sí o no? Entonces, cuando alguien era trepanado, su objetivo de los Paracas era salvar la vida, que si muchos murieron en el intento, bueno, pero queremos aclarar que muchas veces llegaban muy mal heridos en condiciones tan malas que era muy improbable que puedan salvarse. ¿Qué te parece? Muy bien. Y ya pasamos a una etapa conocida como el intermeo temprano. Ya, el intermeo temprano. En el intermeo temprano vamos a destacar algunos términos, ¿ya? Algunos le llaman primer desarrollo regional, otros le llaman los maestros artesanos. O sea, yo te mencioné ahora que quien divide las culturas en horizontes e intermedios es John Rowe, te dije, ¿no? John Rowe divide las culturas en horizontes e intermedios. Así te dije, ya. Pero también te mencioné que otro arqueólogo que dividía las culturas era el señor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Está bien? Lumbreras a esta etapa le conoce como desarrollos regionales. ¿Ya? Los desarrollos regionales. Muy bien. La cultura mochica es la primera gran cultura de esta etapa. La cultura mochica, como tú notas en el mapa, se va a desarrollar en la costa norte. Por favor, me agradaría que observes un instante los principales ríos o valles. Mira, ahí está el río Nepeña, el río Santa, el río Chao, río Virú, río Moche,
río Chicama, el río Jequetepec, el río Saña, el río Lambayeque, el río La Leche, ¿sí o no? Ahí están todos los ríos. Pero ahora mira los poblados también, los poblados o centros urbanos. Por ejemplo, un lugar llamado Pañamarca, Pampa de los Incas, Huaca del Sol y la Luna, Galindo, Huaca el Brujo, San José de Moro, Zipán y Pampa Grande. Esta es una cultura de la costa norte del Perú. Abarcó principalmente los valles de Moche, Chicama y Virú, en lo que es La Libertad y Lambayeque. A diferencia de Chavín, esta sociedad no va a ser una sociedad netamente teocrática, no. Aquí hay un cambio. Aquí vamos a ver una sociedad donde la teocracia y el militarismo van de la mano. Otra vez, en el intermedio temprano, la teocracia y el militarismo van de la mano. ¿En qué sentido? Podemos decir que los sacerdotes tienen como apoyo a los militares o a los guerreros. No, profe, mejor diga que son aliados. Los sacerdotes y los militares son aliados, profe. Por lo tanto, si había algunos que se atrevían a cuestionar la autoridad de los sacerdotes, ahí estaban los militares para imponer respeto. ¿Así? Claro. O sea que eran socios. Muchos consideran que el gobernante era sacerdote y a su vez rey militar. Pero esta sociedad mochica estaba formada por diferentes estados o reinos independientes. Diferentes estados o reinos independientes. Ahora, no tengo el deseo de que tú te memorices algunos términos, pero siempre es bueno saber un poquito más, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, se dice que el rey de los mochica, su soberano, era llamado Siekich. Es una lengua mochic, de ahí viene la palabra mochica, ¿no? O moche, la lengua mochic. Se dice que el gobernante, el rey, era llamado Siekich. Y a los gobernantes de los valles, porque había diferentes valles, le llamaban Alaex. Se dice que eran reyes subordinados, eran reyes de un valle, por decirlo así, ¿no? Ya está. Podemos decir entonces que en Mochica había estados o reinos independientes. Sí, eso dicen los investigadores. En el aspecto económico, va a tener una base agrícola. Ellos van a construir lugares importantes como el acueducto de Ascope, el canal La Cumbre, la represa de San José. ¿En serio? La represa de San José, profesor. Hasta ahora, lo que tú estás viendo es una foto del acueducto de Ascope. ¿Es lo que tú estás viendo en esa foto? Profe, ¿pero qué? Estas son obras hidráulicas de los Mochica. Claro que hoy día el hombre con más tecnología lo puede haber desarrollado mejor, claro, pero son otros tiempos, profe. En estos tiempos el hombre ya goza de tecnología, como antes, claro. Pero antes, lo que lo hace más asombroso es que los antiguos peruanos también hacían obras hidráulicas. O sea, ellos entendían que para aprovechar mejor el agua, porque tú sabes que hay temporadas de lluvias, ¿no? Una cosa bien curiosa en el norte es que hay temporadas que no hay lluvias. Puede pasar, no miento, a meses y a veces un año, a veces un poco más y no llueve. Franco. Los campesinos norteños saben que hay temporadas. Hay temporadas en las que no llueve, ¿eh? Pero también hay temporadas que cuando empieza la lluvia, ay, ay, ay. Sí, es una característica del norte, pues, ¿no? Tienes familia de repente en el norte, te pueden contar, ¿no? Normalmente en el norte llueve poco, pues. O en todo caso llueve por temporadas. Mejor diga eso, profe. Entonces, cuando llueve, toda esa agua tienes que aprovecharlo, pe. ¿Cómo lo puedes aprovechar? Haciendo acueductos, haciendo represas, haciendo canales. Ahí entra la ingeniería hidráulica. ¿Por qué? Porque si tú tienes un buen reservorio puedes tener agua almacenada, ¿sí o no?
Cosa que si no llueve un tiempo ya tienes agua y lo vas distribuyendo a través de canales. ¿Te das cuenta, no? Tienes un buen acueducto, un buen reservorio. ¿Te das cuenta? Ese es importante. La cerámica mochica para muchos es considerada todo un diccionario enciclopédico. Muchos dicen que la cerámica mochica realmente es un diccionario enciclopédico. ¿Por qué, profesor? Primero, la cerámica es bicroma, dos colores, crema y rojo, ¿no? Ya, crema y rojo, dos colores. ¿Qué más, profe? Se dice que es realista. ¿Por qué realista? Porque representan cuestiones de su realidad, de su vida diaria. ¿Ya? También es escultórica. Representan rostros, el cuerpo humano. ¿Ya? Es táctil. Es táctil. Usted puede tocar, puede palpar, ¿sí o no? Por ejemplo, mire ese huaquito, es un rostro, ¿no? Ya, ese es un rostro. Entonces, tú puedes palpar lo que es parte de su nariz, sus labios, ¿no? Sus pómulos, ¿sí o no? Ya. Lo que usted está viendo es un huaco retrato. Y los huacos retrato representan diferentes estados de ánimo. Algunos parecieran que están contentos, algunos están tristes, otros están medio serios, otros pareciera que están nostálgicos. También hay huacos eróticos. Y esto sí lo decimos con respeto, ¿no? Los llamados huacos eróticos representan el culto a la fertilidad. O sea, en esta sociedad ellos tenían un culto a la fertilidad. En cuanto a su arquitectura, ellos fueron realmente muy importantes, ¿ah? Claro que su arquitectura era de adobe, profe, claro. Sus pirámides de adobe. Lugares tan importantes como Huaca la Luna, Huaca el Sol, Huaca Rajada, Huaca Cau, nos hacen pensar en lugares como, por ejemplo, Huaca Rajada Lambayeque, porque ahí se encontró el señor de Silpán. Antes que me olvide, acá en esta puedes ver, a ver, un ratito lo voy a indicar con un poquito más de detalle. Este representa la figura del dios Ayapayec. Esta fotografía representa una parte de lo que es Huaque la Luna, ¿ya? Huaque la Luna. Y aquí está representado Ayapaec. Ayapaec. Era el dios de los mochicas. ¿Sabías eso? Ya sabes, ¿ah? En Huaque la Luna estaba representado Ayapaec. Ahora hablemos un poquito del señor de Zipán. El señor de Zipán, muy importante, en Huaca Rajá, Lambayeque, ojo, quien lo va a encontrar es el gran arqueólogo Walter Alba, ¿no? Walter Alba. Pero, según se dice, bueno, no, hay un documental en la cual el mismo arqueólogo Walter Alba cuenta, narra que los primeros en llegar ahí fueron los huaqueros. Tú sabes que los huaqueros son ladrones, ¿no? Sí, son ladrones. Ellos van y no respetan el patrimonio, nada. Ellos en las noches se ponen a excavar y sacan y se llevan todo lo que pueden, ¿ah? Pero dice que la gente, el poblado, porque Zipán es un poblado, claro, es una comunidad agrícola, si no me equivoco. En Zipán la gente veía que había unas personas que estaban haciendo excavaciones, pero se notaba que no eran arqueólogos, que no eran del Estado, pues se notaba que eran personas así que venían, sobre todo así medio clandestino, en las noches, ¿no? Así que le avisaron a la policía, pues. No, sí, le avisaron a la policía. Y la policía los logra intervenir, ¿ah? Aunque algunos se escaparon. ¿Puedes creer que ellos solo habían estado excavando en la parte superficial de la tumba del señor Zipán? Solo en la parte superficial ya habían encontrado algunas ofrendas, algunos tesoros. En la parte de arriba, nada más.
Cuando ya la policía los capturó y les quitó algunas cosas de valor, objetos de oro, se lo llevaron al Museo de Brüning a Walter Alba, y Walter Alba quedó emocionado, ¿no? Walter Alba dijo que se trataba, pues, sin duda, de un gran gobernante del antiguo Perú, el señor de Zipán. Pero un hallazgo fabuloso también se hizo con respecto a la dama de Cao. Ahí puedes ver. Ella fue encontrada en Huacacao La Libertad, el descubridor Régulo Franco. ¿Sabes qué es lo que hace tan interesante el hallazgo de la dama de Cao? Que estaríamos frente a la primera mujer gobernante del antiguo Perú. Ella tiene todos los elementos que tenía el señor Zipán. Mírale su corona, mírale su nariguera en la nariz, nariguera, mira su collar. El señor Zipán tiene cetro de mando, ¿no? ¿Ves? Ella tiene dos, ¿ve? Tiene dos bastones de mando. ¿Qué te parece? Curioso, ¿no? Todo indica que la dama de Cao también fue una antigua gobernante, pero no tenemos muchas evidencias sobre que la mujer ocupó un alto puesto en diversas culturas, solo en Mochica, ¿ya? En otras culturas sí cumplieron funciones de sacerdotisas, es decir, sacerdotisas, pero así como la dama de Cao, un entierro así importante, un hallazgo así, todavía no hay mucho, pero yo supongo que los arqueólogos van a seguir haciendo hallazgos, ¿no? En arqueología este es un tema que siempre está abierto, porque podría haber otros hallazgos importantes. Y ya pasamos a Nazca, cuya ubicación es en la cuenca del río Grande Ica, cuidado con eso. Nazca se ubica en la cuenca del río Grande Ica. En el aspecto político también ellos fueron un estado teocrático militarista. Esa es una cerámica, ¿no? Pero puedes observar que representa a un guerrero que tiene su mano ¿qué? A ver, fíjate. Observa bien. Esa es una cerámica, ¿no? Pero se ve a un guerrero que ¿qué tiene en su mano? Profe, parece una cabeza. Es que se dice que los Nazca coleccionaban cabezas trofeo. Su aristocracia guerrera. Su aristocracia guerrera gozaba de prestigio por esas cabezas trofeo. Vencían al enemigo y lo decapitaban. Sí, la cabeza era momificada. Incluso se dice que cuando los Nazca iban a la guerra, cuando estaban a punto de enfrentar a otro pueblo, mostraban todas las cabezas trofeos. Dice que lo ponían en picos, en palos, y ahí mostraban las cabezas para amedrentar a los pueblos que se les iban a enfrentar. En serio. En la parte económica, cuidado que esto fue pregunta de admisión, no hace mucho, en economía ellos hacen un gran aporte. Tal como ves en la fotografía, tuvieron una gran base agrícola. Ellos hacían acueductos subterráneos. Esos acueductos subterráneos, ¿cómo se llaman, profe? Puquios. ¿Ya? Puquios. Efectivamente. La cultura nazca tenía puquios. El objetivo era que el agua pueda ascender, el agua pueda filtrar. O sea que ellos además tenían un sistema de galerías filtrantes, claro. Había un sistema de galerías filtrantes. También en su cerámica, podemos decir que su cerámica era polícroma, porque empleaba muchos colores, pictórica, ojo, pictórica por los el diverso colorido, el asa puente y el horror al vacío, polícroma. Pictórica, para que tú entiendas, es cuando tú haces matices o combinaciones de colores. Algunos para pintar son unos maestros, saben combinar los colores, saben hacer matices, ¿no? Eso hacían los Nazca. Por eso la cerámica de Nazca, muchos consideran que en cuanto a colorido, en cuanto a la policromía, eran unos maestros, eran los mejores, ¿ya? El tipo de asa lo puedes observar. Este tipo de asa se llama asapuente. Y como no dejan espacio sin pintar, se dice que era horror al vacío.
En cuanto a los geoglifos, hoy tenemos muchas investigaciones al respecto. Claro que la costumbre de decir línea de Nazca, ¿no? La gente más acostumbra a decir la línea de Nazca. El descubridor Toribio Mejía Sexpe planteó que eran caminos ceremoniales. Sí, es que quien lo encuentra es Toribio Mejía Sexpe. Después viene la maestra María Reich, después. María Reich, cuando llegó al Perú, llegó contratada para ser profesora de matemática. El embajador de Alemania en Lima, el embajador alemán quería una profesora de matemática para sus hijos. Así que María Reich llegó al Perú primero para ser profesora de matemática. Con el tiempo, cuando dejó de trabajar en eso, ya se une a un investigador llamado Paul Kosok. Paul Kosok le pide que le ayude con unos cálculos matemáticos. ¿Quién iba a pensarlo, no? María Reich se quedó toda una vida se quedó a estudiar. Ella hasta sacrificó en lo personal el tener una familia, tener un esposo, tener hijos. No, ella como científica se consagró totalmente a la ciencia, totalmente. Consagró su vida a la investigación. Bueno, María Reich propone que fue un calendario astronómico agrícola. Su arquitectura tiene como lugar más importante, como centro principal, a Caguachi. Pero habrá otro lugar, ¿ya? Estaquería, La Tinguiña, Dos Palmos. Hace años vino una pregunta bien curiosa. Decía, ¿el centro principal de la cultura nazca fue? Franco. Caguachi. Caguachi fue la gran capital o el centro principal de la cultura nazca. Solo como complemento, por favor, tenemos que Recuay, en el callejón de Guaylas, Ancash, tenía esculturas en forma humana llamadas antropolitos o esculturas líticas antropomorfas. La cultura Lima es una cultura que se va a desarrollar en el Valle de Chillón, Rimalurín. Tiene en su dios más importante, según la creencia, el dios Pachacamac. Según la creencia de los antiguos peruanos, el dios Pachacamac era un oráculo, era capaz de hacer predicciones. Según la creencia de la época, el dios Pachacamac era capaz de dar ánimo y movimiento a la tierra. Por eso ellos decían que Pachacamac era el dios de los sismos. En serio. Así decían que Pachacamac es el dios de los sismos, el dios de los temblores. Y finalmente, Huarpa. Huarpa es una cultura ayacuchana. Huarpa le aporta al Perú los llamados andenes. Esto solamente es como para complementar algo adicional, ¿ya? Algo adicional. Porque normalmente San Marcos pregunta por Mochica y por Nazca, ¿no? Esto lo hacemos con un ánimo de complementar tus conocimientos. Entonces, Huarpa en Ayacucho aportó los andenes. ¿Qué les pareció? Por el momento, es nuestra base teórica, ¿no? Entonces, hemos aprendido acerca del primer horizonte, Mochica, Paracas, y hemos aprendido del intermedio temprano. Bueno, el primer horizonte, disculpen, es Chavín y Paracas, ¿no? Primer horizonte, Chavín y Paracas. En intermedio temprano, Mochica, Nazca, Recuay, Lima, Huarpa. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces ya está. Vamos a dejarlo aquí porque ahora vamos a dar una práctica, el examen diario. Ah, mira, acá algunos jóvenes me cuentan, me dice, profesor, mi profesor nos decía la hora sin mirar su reloj. Seguramente. Eso, muchachos. Muy bien, muy bien. Ahora pedirles por favor a todos los presentes, vamos campeones, a dar su examen diario. Ustedes pueden, vamos. Los vamos a esperar porque es importante que demos el examen diario, ¿ya? Vamos a practicar, mis amigos, a practicar. A practicar, vamos.
Son preguntas de lo que hemos hecho ahora en la clase, así que no te preocupes. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. A dar su examen, a dar su examen. Vamos a ver cuántos han dado su examen ya. ¿Ah? Vamos, vamos, vamos. No se quede sin dar su examen, por favor, ¿ah? No se quede sin dar su examen. A dar su examen todos, ¿ah? Todos, todos. Ya, ya van 7 respuestas, ¿ah? Ahí están las preguntas. Vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Ya van 7, 10 respuestas ya, 10 respuestas. Ya van 10 respuestas. Tú también puedes. Vamos, vamos. Los invitamos a dar su examen. A todos dan su examen, por favor.
Muy bien, ya van 29 jóvenes. Excelente. Quedan 2 minutitos. Por si alguien quiere completar, complete. Quedan 2 minutitos. A ver, por favor. Muy bien. Felicitarlos a todos mis queridos alumnos. La mayoría ha dado su examen. Eso es excelente, es una buena actitud, excelente porque practican, ponen ahí en práctica sus conocimientos. Felicitaciones. A continuación, el momento de practicar. A ver, momento de practicar. Continuamos. Ahí está. Entonces, vamos a expandir un poco. Correcto. Momento de practicar. A ver, pregunta uno. Sobre el formativo, señal y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver qué dices. Sobre el formativo, señala y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. ¿Cuáles son? A ver. A ver, uno. Primer punto. ¿En el formativo inicial surge la cerámica? Sí. ¿Chavín corresponde al formativo inicial? No. Chavín es formativo síntesis. Falso. ¿En Conturhuasi se encontró muestras de orfebrería? Sí, Conturhuasi queda en Cajamarca y se encontraron tesoros. Sería verdadero, ¿no? Y eso sería verdadero, falso, verdadero. Paracas pertenece al formativo final, también es verdadero. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. La D, profesor, la D, doctor, correcto. La D, doctor. Vamos a la pregunta 2. Son logros culturales del formativo inicial. A ver, en el formativo inicial, ¿cuáles son los logros culturales? A ver, mira, mira. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. La agricultura y sedentarismo.
caza y recolección, cerámica y orfebrería, arquitectura y horticultura. La respuesta es la C. En el formativo inicial aparece la cerámica y la orfebrería, la C de campeón. Pregunta 3. Fue el arqueólogo Julio Cetello quien destacó la importancia de Chavín y la definió como cultura matriz del Perú. Tello pensaba que Chavín tenía sus orígenes en el Oriente. En su tiempo no se conocía la existencia de culturas pre-Chavín. Otros autores, Larco Hoyle, han sostenido que Chavín tuvo sus raíces en las culturas de la costa central, de donde se habría expandido a la sierra. Pablo Bacer, Historia del Perú 1, editorial Bruño. Según la lectura, se puede afirmar sobre el origen de la cultura chavín. A ver. Según la lectura, se puede afirmar sobre el origen de la cultura chavín. ¿Qué dices? Claro, dice que en el tiempo de Tello no se conocía la existencia de culturas pre-chavín. Incluso otros autores como el Arco Joy lo sostienen que Chavín tuvo sus raíces en culturas de la costa. ¿Te das cuenta? O sea, estos son estudios, ¿no? Por eso la clave B de bueno dice, ¿es posible un origen costeño de la cultura chavín? Sí. La B, ¿es posible un origen costeño en la cultura chavín? La B de bueno. ¿Ya? Listo. 4. Según el arqueólogo Guillermo Lumbreras, los templos chavín eran un lugar de encuentro cumpliendo función de ¿qué? Ah, eso está fácil, ¿ah? Tú puedes. Vamos, vamos. Estarás mandando tus claves, ¿no? Practica, campeón, manda tus claves, manda. Y así tú estás practicando. Envuélvete en la clase, vamos, vamos, manda tus claves. Según el arqueólogo Guillermo Lumbreras, los templos chavín eran un lugar de encuentro cumpliendo función de oráculos, fue campeón, oráculos, ¿sí o no? Claro. A ver la 5, a ver la 5. Es un aporte hidráulico del primer horizonte, a ver. Ah, muy bien, el canal de Cumemayo. No, mira, Acueducto de Ascope, Canal de la Cumbre, Represa San José, eso es Mochica. Las tres primeras es Mochica. La última, la D, Canal de Cumemayo, es Cultura Chavín. La D, ¿ya? La D, doctor. Pregunta 6. ¿Qué cultura se caracterizó por la cerámica con pintura fugitiva? ¿Qué cultura se caracterizó por la cerámica con pintura fugitiva? Moche, Vicus, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis, ¿qué dices? ¿Mm? En Paracas Cavernas se dice que era pintura postcocción, o sea que lo pintaban después de sacarlo del horno, ¿no? Pintura postcocción, porque lo pintan después de sacarlo del horno. Ah, ya, esa es la pintura fugitiva, porque no tendría a durar esa pintura. Ese es Paracas Cavernas, la C. Paracas Cavernas, ¿ya? 7. El callo óseo presente en las momias Paracas es evidencia de qué. El callo óseo presente en las momias Paracas es evidencia de qué. Vamos. El callo óseo viene a ser algo así como, o sea, de lo que era la herida que habían trepanado, salía como una especie de callosidad. Se iba endureciendo poco a poco, era cuando el tejido se regeneraba. Entonces, es una evidencia de la trepanación craneana, la B, la B de bueno, de la trepanación craneana. 8. Indique aspectos importantes del intermedio temprano. 8. Indique aspectos importantes del intermedio temprano. A ver,
Bien, uno, el señor Zipán fue hallado en Huaca Rajada, sí. ¿Fueron culturas panperuanas? No, el intermedio temprano son culturas regionales. 3, ¿se denominó este periodo maestro artesano? Sí. Los puquios eran acueductos subterráneos de la cultura Lima. Los puquios eran acueductos subterráneos de la cultura Lima. No, falso, es Nazca, falso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería? A ver, 1, 3, 5. 1, 3, 5, la D. ¿Está bien? 1, 3, 5, la D. 9. El sistema de galerías filtrantes para captar agua del subsuelo fue empleado por... El sistema de galerías filtrantes para captar agua del subsuelo fue empleado por... Los Nazca en Ica. De hecho, la B. Los Nazca en Ica. La B. Correcto. 10. Sobre la línea de Nazca indica las posiciones correctas. ¿Fueron descubiertos por Terio Mejía? Sí. La mayoría son figuras geométricas, sí. Porcoso dijo que sería un zodiaco andino. Ya. María Reich considera que indica el curso. No, María Reich dijo calendario astronómico. Johann Reinhardt que un calendario. No, no. La 4 y la 5 están mal. 1, 2, 3 estaría bien. 1, 2, 3. Ah, Paul Kosok es un investigador poco antes que María Reich. 1, 2, 3 es lo correcto. La C. 1, 2, 3. ¿Ya? Correcto, mis queridos alumnos. Ahora quiero pedirles, por favor, quiero pedirles que me escriban preguntas del tema o el tema anterior. Y si hay algo en tu tarea que de repente no está, por favor, a ver, algunas preguntas, por favor. Pueden escribirme sus preguntas del tema o temas anteriores. Vamos, campeones. Ahora sí, todas tus preguntas con mucho gusto. Vamos, campeón, vamos, vamos. Vamos, vamos. Todas tus preguntas.
Muy bien, muy bien. Ahí están llegando las preguntas ya, muy bien. Profesor, una pregunta. ¿Paracas Caverna fue antes que Necrópolis o ambas se desarrollan al mismo tiempo? No, hay que aclarar que por cuestión de tiempo, sí, Paracas Cavernas es un poco más antiguo, pero Edison, lo más importante que tomó en cuenta a Julio César Tello, más que la antigüedad, fue la forma de las tumbas, ¿ya? Fue la forma de las tumbas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que Tello le llama Paracas Cavernas, por la forma de tumba, caverna funeraria, y por necrópolis, que son ciudades muertos, forma rectangular. ¿Ya, Edison? Para Julio César Tello, más importante fue la forma de las tumbas. Gracias, Edison. Pero, eso sí, muy importante para Edison, escúchame. Eh, en Paracas Necrópolis, ya Paracas ya no tiene influencia chavín, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Pedro Alberto me escribe, Pedro Alberto Calle Sánchez dice, profe, ¿qué significa huaca en la arquitectura de Mochica? Campeón, lo que pasa es que acá en el Perú hay una costumbre. Un instante. En el antiguo Perú, discúlpame, Pedro, en el antiguo Perú, huaca es un término que se usa a menudo para referirse a las construcciones andinas, de la cual hoy día solo quedan ruinas. O sea, en Perú acostumbramos a decir huacas, pero en realidad son pirámides de adobe. Claro, pirámides escalonadas, pirámides truncas. Un detalle muy importante es que no había, eh, como en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, sí, Chavín, hay que admitirlo, amigo Pedro Alberto, Chavín sí empleaba la piedra. ¿Por qué? Porque la sierra tiene otras características en cuanto a sus lluvias, ¿no? Su clima. Pero la costa no. La costa es una zona árida, donde llueve poco. Pero hoy día vemos las huacas deterioradas, ¿no? ¿Pero por qué? Por el paso del tiempo, pues. O sea, el adobe se puede deteriorar, se puede envejecer con el paso de los siglos, la erosión, el viento. También hay lluvias, también lo envejece o lo debilita, ¿no? Ya, Pedro, básicamente Huacas, acá en el Perú, cuando se refiere a arquitectura, a construcciones, se está refiriendo a esas construcciones en forma piramidal, pero escalonada. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, mis queridos amigos? Vamos, vamos. Todavía pueden preguntar. A ver, por ejemplo, ¿quién descubrió la cultura Chavín y Paracas? A ver, ¿te acuerdas? Lo mencioné, ¿ah? A ver, ¿quién descubrió la cultura Chavín y Paracas? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, Chavín y Paracas. Chavín y Paracas fue estudiado por... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos, vamos. Escríbeme, escríbeme. Vamos, vamos. No sea tímido. Escríbame, escríbame.
¿Quién descubrió o estudió la cultura Chavín y Paracas? Excelente, Mónica. Mónica Luciana, gracias. Excelente. También acá están los amigos, ¿ah? Muy bien. Gracias, gracias. Edison Palacios, Ana Rosa, excelente. Julio César Tello. Oye, pero me olvidé decirte, ¿y quién estudió la cultura Mochica y Nazca? ¿Quién estudió Mochica y Nazca? ¿Quién sabe? Muy bien, Selmic Villacorta, gracias. Ahora, ¿quién estudió a Mochica y Nazca? ¿Quién sabe? Oh, Marjorie, algo que no. Muy bien, David ha contestado. Maxule, felicitaciones, Maxule. Muy bien. Marjorie pregunta, Marjorie Tais, Cuba, dice, ¿las culturas pre-incas compartían o tenían los mismos dioses? No, no. Por ejemplo, Chavín era felino, cóndor, serpiente. Paracas tenía un ser que tenía sus ojos grandes. Algunos le llaman el ser oculado por la parte ocular de los ojos, ¿no? Oculado por la parte ocular de los ojos. También le llaman el dios Con, un dios volador. Mochica tiene un dios llamado Ayapayek. No, estas culturas tenían diversos dioses. Había diversidad de dioses. No había una total homogeneidad, ¿no? ¿Ya? Eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? No, eso es algo muy antiguo, ¿no? Es algo muy antiguo. No, en Chavín ya no hablamos de eso, ¿no? Al menos no hay evidencias. Eso es algo muy antiguo, David. Posiblemente en otras civilizaciones, ¿no? Pero aquí en Chavín es otra cultura, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy agradecidos, como siempre.